Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Ustedes pueden ver en pantalla, vamos a tener un programa acorde a la fecha. Gente Ve no puede pasar por alto las luchas indígenas, el derecho de los pueblos originales a existir y a conservar su identidad y también a reclamar derechos. Así que para eso nos acompañan esta noche Betty Pérez del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CESENIS. Buenas noches, Betty. Ana María Teresa. María Teresa, es un gusto. Muy bien. Gracias a Gente Ve por este espacio. Y también a Juliana Ama. Ella es coordinadora de la Fundación Feliciano Ama, que entendemos era su abuelo. En segunda generación, como tío abuelo. Ah, muy bien. Sí, buenas noches. Bueno, con ambas vamos a estar preguntando, platicando, conversando sobre este tema que es tan amplio, tan diverso, tan complejo y tan muy poco abordado en los diferentes medios de comunicación. Antes de entrar a esta plática, queremos recordar que usted, si no tiene cable, puede también ver señal Gente Ve en la señal abierta, que es Canal 29. Pero si no, pues en cable Tigo lo puede ver en Canal 29 y en cable Claro, Canal 29 y 75. Y también en la web puede ver en www.genteve.tv. Nuestras redes sociales son Canal Gente Ve, tanto en Twitter como en Facebook, como en... así estamos en las redes. Y para dar inicio y poner en contexto el tema de hoy, queremos que a continuación usted vea este reportaje que ha trabajado el equipo de producción de Gente Ve Opiniones para que ustedes consideren de lo que vamos a hablar. El 22 de enero de 1932 se dio inicio al levantamiento insurreccional de indígenas y campesinos en la zona occidental del país. Esta es una de las tantas luchas que han emprendido aquellos marginados y abusados por la histórica oligarquía salvadoreña, en la que sobresalen numerosos ejemplos de heroísmo. La crisis económica mundial del capitalismo en 1929 le dio paso a la caída de los precios del café, que provocó que los terratenientes dieran salarios miserables a los trabajadores de fincas y haciendas cafetaleras e intensificaran las pésimas condiciones laborales. También, la ley de expropiación de las tierras comunales y ejidales en todo el territorio salvadoreño, impulsado por el expresidente de la época, Maximiliano Hernández Martínez, fueron los principales detonantes de la insurrección popular de 1932. El 22 de enero, durante todo el día, grandes grupos de indígenas recorrieron varios pueblos del occidente del país, con dirección al volcán de Izalco, y al caer la tarde, miles de campesinos enfilaron por los caminos de cafetales con gritos de consignas revolucionarias, dirigidos a tomarse los cuarteles militares de las cabeceras departamentales de Aguachapán, Santa Tecla y La Libertad. Los principales lugares de la insurrección fueron los municipios de Aguachapán, Guayúa, Tacuba, Izalco y Nahuizalco. Aquí hubo una manipulación del régimen y esta manipulación fue utilizar los acontecimientos que estaban sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? La Gran Depresión, para ver en qué forma ellos decían que los campesinos estaban ligados y eran los instrumentos de un partido que estaba protestando ante la injusta situación que vivían los obreros en este país. Entre los dirigentes de la insurrección popular destaca Feliciano Ama, un cacique indígena que lideró el levantamiento campesino, al igual que el revolucionario Farabundo Martí y los estudiantes Mario Zapata y Alfonso Luna del Partido Comunista, capturados y fusilados en ese mismo año. La gente trabajadora había logrado imponer su voluntad sobre los terratenientes de la región, pero el Ejército y la Guardia Nacional se pusieron en camino en el amanecer del 24 de enero para sofocar la insurrección por orden del general José Tomás Calderón. La última resistencia campesina fue en Tacuba, lugar de la batalla más sangrienta y donde más de 800 cuerpos fueron incinerados, dando fin a la insurrección. Cuando estudiamos la parte de la insurrección, luego nos acercamos
la zona de nuevo para hacer una exposición que luego se convirtió en la exposición Memoria de los Izalcos. Y ahí nos dimos cuenta el tremendo golpe devastador que la represión originó en la zona. El náhuatl, que ya venía perdiéndose, encontramos testimonios de jóvenes que le decían a la madre, mamá, no hable náhuatl porque eso nos compromete. La dictadura militar que inició en 1932 se prolongó por 60 años y finalizó con los acuerdos de paz firmados en 1992. Después de tantos años de represión a la cultura indígena, se ha empezado a dar los primeros pasos para dignificar los derechos de los pueblos originarios, mediante el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas aprobado por la Asamblea Legislativa en junio del 2014. La fracción del FMLN, el haber reformado la Constitución, el haber ratificado la Constitución en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, era un deber. Y más que un deber, una obligación moral. Eso implica entonces comenzar a legislar en favor de sus derechos, más allá de solamente plasmarlo en la Constitución. Estamos hablando derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a ser electos también como parte del proceso democrático electoral. Las poblaciones indígenas fueron objeto de despojos históricos a sus tierras para apropiarse de medios de producción económica por parte de élites económicas y políticamente dominantes, no solo en la conquista, sino otros momentos posteriores de nuestra historia. Por lo tanto, una población con la que tenemos vínculos no solo culturales, sino étnicos, que son parte de nuestra propia identidad y de nuestro propio origen, han sido objeto de esta condición de opresión y persecución históricamente. Por eso su reconocimiento a nivel constitucional es tan relevante y por eso destacar que existen obligaciones actuales, vigentes en El Salvador de hoy, para gestar políticas públicas de preservación de su memoria, de apoyo a su autodeterminación, a la preservación de su cosmovisión y sus costumbres, de posibilidades de desarrollo económico y de inclusión social, son un deber impostergable. La enmienda constitucional fue ratificada con 56 votos de los 84 diputados y diputadas del Parlamento salvadoreño, sin contar con los votos de Arena. Con ello, se obliga al Estado en general a garantizar el goce de los derechos para los pueblos originarios y su participación en espacios públicos, hecho trascendental que saldará una deuda histórica y cultural en nuestro país. Bueno, una nota de Fátima Licona y Alexander Leiva, camarógrafo, haciendo una amplia retrospectiva de ese movimiento iniciado en el año de 1932, seguramente años atrás, y fue el propio levantamiento, tratando de traer a la cuenta 83 años después el levantamiento indígena de 1932. ¿Qué relevancia? ¿Qué relevancia tiene este hecho histórico para la historia del Salvador? En el caso mío, excelente. Esto tiene una gran relevancia moral, ¿verdad? Espiritual, social, económica, en fin, una relevancia tan amplia, pero lamentablemente esto ha estado en el anonimato. Esta matanza de 1932, querido pueblo salvadoreño, siempre ha estado impune. Y a partir del gobierno anterior del señor Funes, una nueva luz brilla para los pueblos indígenas, en donde él inicia su gobierno con un congreso indígena, y ahí se retomaron muchas acciones, como es recuperar esa memoria, porque la historia de 1932 es tan dolorosa, y además de eso, que todo salvadoreño la tiene que conocer,
Lamentablemente, muchos salvadoreños desconocen este hecho porque es la masacre más grande que Latinoamérica ha tenido. Por lo tanto, hoy en esta época y especialmente un día preliminar para mañana, 22 de enero, en donde se inician esos actos inhumanos de persecución, de matanza y de mucho dolor para las familias que en aquel entonces perdieron a sus seres queridos, en donde no tuvieron cristiana sepultura. Nadie podía reclamar su cadáver. Entonces, todo eso tiene mucha relevancia y es el momento oportuno como para que tomemos conciencia de lo que verdaderamente ha sido la historia de nuestro querido El Salvador. Usted ha dicho algo muy importante, no solamente hay impunidad de ese hecho realizado hace 83 años, sino además y sobre todo las nuevas generaciones, bueno, y también no las tan antiguas, digamos, las contemporáneas, desconocen estos hechos. Betty, ¿cómo ustedes como pueblos originarios han podido realmente poner en su dimensión, en su justa medida, esta situación que fue por un país mejor? Bueno, muy buenas noches y gracias por este espacio. En realidad, hablar el tema de pueblos indígenas en estas tierras tan hermosas como son las tierras de Cuscatán, de Chatpanastique y Payaquí, ¿verdad? Es hablar de todo un proceso histórico que este valiente pueblo ha tenido que enfrentar, ¿verdad? Es decir, desde hace 523 años, en realidad este pueblo ha sufrido no una conquista, sino una invasión de personas ajenas, digamos, a las personas que naturalmente convivíamos en estas tierras, ¿verdad? Invasión que todavía, ¿verdad?, aún en estas fechas persiste por esos grupos de poder, persisten esos intentos de saquearle a la madre tierra, ¿verdad?, esos recursos, y de arrebatarnos o de continuar con esos procesos de expropiación. En realidad, hablar de la historia y de esa memoria histórica de los pueblos indígenas es hablar de procesos de mucho dolor, pero también de mucha valentía de este pueblo que ha sabido enfrentarse a estos sistemas invasores, ¿verdad?, de exterminio, de robo, de saqueo. Entonces, para nosotros como pueblos indígenas, en realidad hay algunas personas dicen 20 años, ¿verdad?, para otros, y en realidad han venido etapas que se han venido generando en la historia de este país tan pequeño pero tan hermoso, ¿verdad? Y así hemos venido y, digamos, hablar de los pueblos indígenas, podemos hablar del levantamiento de los pueblos nonualcos, ¿verdad?, allá por 1833, y tenemos que hablar también, por supuesto, que es por lo que ahora estamos, el 22 de enero de 1932, que este 22 de enero en realidad no es un tema que el 22 de enero inicia, ¿verdad?, sino que es todo un proceso histórico que muchos tiempo atrás se venía gestando, pero que el 22 de enero este pueblo dijo ya no aguantamos, ¿verdad?, y algo hay que hacer. Pero en realidad nos vemos enfrentados en 1932 ante gobiernos militares, ¿verdad?, y todavía en estas fechas, digamos que estos grupos de poder todavía hay rezagos fuertes. Y eso lo podemos ver en el primer órgano del Estado, digamos, la Asamblea Legislativa, en donde hay gente que se opone radicalmente a reconocer que en este territorio existen pueblos que hemos coexistido antes de que este Estado se nos viniera a imponer de una manera violenta, ¿verdad? Que este Estado debe de conocer, la sociedad salvadoreña se ha instaurado o se ha creado sobre la sangre y sobre las vidas de muchos pueblos que, digamos, naturalmente somos los herederos de estas tierras, ¿verdad? Entonces, eso debemos de reconocerlo. Y lo que ahora tenemos, pues, en realidad, para nosotros es de admirar, digamos, que ya tenemos 5 años de un gobierno que ha llegado, digamos, al Ejecutivo,
el poder político, un gobierno que ha venido gestando algunas iniciativas que de alguna manera vienen reivindicando los derechos que como pueblos indígenas tenemos, pero esto no ha sido una cuestión tan así tampoco, ¿verdad? Es decir, el Estado salvadoreño en el 2007 también adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, una declaración que duerme en el sueño de los justos, por ahí en alguna gaveta deberá de estar, que está adoptada por el Estado salvadoreño, ¿verdad? Entonces, en realidad, y en el 2009, que inicia todo este proceso de cambio y que para nosotros sí sería importante ir fortaleciendo esa refundación del Estado, ¿verdad? Dar continuidad a los cambios que en aquel momento se gestaron, ¿verdad? Profundizarlos y iniciar algunas cuestiones que en 5 años difícil, después de 523 años, hacer cambios estructurales a un Estado es bastante complicado, más en medio de todos estos grupos de poder, estas élites que todavía mantienen, digamos, hasta cierto sentido, ¿verdad? Dominio sobre el territorio. Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Como pueblos indígenas reconocemos derechos y hay que reivindicar esos derechos, pero por el otro lado tenemos estos grupos y que la sociedad salvadoreña debemos de conocer, y particularmente los pueblos indígenas debemos de saber, ¿verdad? Esa historia, quienes estuvieron, en realidad decimos el general Maximiliano Hernández Martínez, pero quien, digamos, como el actor intelectual de todo esto, pero quien materializó todo este etnocidio, genocidio, estas masacres, fue el señor Calderón Sol, que en ese momento era el que estaba al frente del grupo militar, de la Fuerza Armada de ese entonces. Entonces, para nosotros sí es importante que como pueblo salvadoreño conozcamos nuestra historia, porque es penoso que la desconozcamos, ¿verdad? Y que sepamos, digamos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Y saber también, digamos, en el momento actual, en qué momento estamos, ¿verdad? Porque de repente podríamos esperar muchos cambios, ¿verdad? Y esperaríamos bastante, pero hay que conocer, digamos, todo el movimiento político, económico en que, digamos, el poder político, el gobierno, el ejecutivo, ¿verdad? La presidencia de la República se mueve, ¿verdad? Muy bien. Hablar de esto, como yo decía al inicio, es un tema amplio, complejo y doloroso, pero también de mucha valentía. Ustedes representan instituciones, bueno, en el caso suyo, una fundación, la Fundación AMA. ¿Qué es lo que ustedes han reivindicado, obviamente, además de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A quiénes representa la Fundación AMA? Bueno, nosotros estamos ubicados en el corazón de los Izalcos. Además de eso, somos orgullosos porque dependemos del linaje de un hombre valiente, de un hombre que luchó por la tenencia de la tierra en común. Nada solo para él, sino que para todos. Entonces, eso es bien importante y creo que eso nos motiva para ir luchando sobre los derechos de los pueblos indígenas, como también una memoria colectiva, en donde no solo nosotros como organización José Feliciano AMA, si bien es cierto que levantamos la bandera en un tiempo posguerra, en un tiempo muy peligroso, pero que como familia, a través de un documental que fue elaborado por un cineasta, Daniel Flores Asensio, se hizo ese documental llamado Ama la memoria del tiempo. A partir de eso, la organización José Feliciano AMA nace en el corazón de los Izalcos con el objetivo que anteriormente lo acabo de decir, con una memoria colectiva, ¿verdad? Reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y en él, en sus derechos, la recuperación de nuestra identidad cultural, como trayendo a estos momentos la revitalización del idioma náhuatl, porque la lengua identifica a los pueblos. Entonces,
Esos son los momentos preciosos en los cuales como organización hemos venido trabajando y seguimos trabajando. Pero sí quiero dejar claro que hemos iniciado a hacer los actos conmemorativos en memoria de los abuelos antes del año 2000, porque antes de esto no había nada para recuperar la memoria de nuestros ancestros. Y nosotros con esa valentía, con ese coraje, hemos tratado la manera de que los abuelos cada día tengan una dignidad del cual conmemorarlos un 22 de enero. Hoy en día, pues, como una nueva luz brilla para los pueblos indígenas y el tema es abierto, hoy hacen muchas conmemoraciones. Hacen a Huizalco, hace Izalco, la Secretaría de Cultura y muchas organizaciones están ahorita en eso. Nosotros, pues, siempre para recuperar la memoria y trayendo lo que por ahorita estamos luchando, ¿verdad? Vamos a hacer la conmemoración para nuestros ancestros el día domingo 25 de enero, ¿verdad? Y un tema bien principal del cual queremos es que el doctor Florentín Meléndez de la Corte Suprema de Justicia nos diga en público, allí en ese acto, cómo y en qué forma nos beneficia el artículo 63 de la Constitución de la República, ratificado por la Asamblea el 12 de junio, cómo nos va a beneficiar a corto plazo a los pueblos indígenas. Desde el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CESENIS, un poco de historia, cuándo fue fundado, quiénes lo aglutinan y cuál es el trabajo que realiza. Bueno, en realidad hablar del CESENIS, nacemos como, digamos, como organizaciones indígenas aglutinadas en un solo esfuerzo a partir de 1992. Parte, digamos, su trabajo con 9 organizaciones, ahora son 23 organizaciones. Trabajamos con el pueblo Lenca y el pueblo Náhuatl, más que todo, y establecemos coordinaciones también con el pueblo Cacahuira, ¿verdad? Allá con Cacaopera. En realidad, el trabajo del CESENIS, del Consejo, se ha enmarcado más que todo en 2 ejes, ¿verdad? Un eje, el trabajo por fortalecer, digamos, el autoestima, la identidad, porque el pueblo conozca nuestros derechos, ¿verdad?, que tenemos como pueblos indígenas, y el autoestima también, porque es importante ver, digamos, cómo el sistema se ha encargado de maltratar, digamos, esa dignidad, ¿verdad?, del pueblo indígena, no solamente del pueblo náhuatl, sino que de los pueblos en general. Se estableció un mecanismo del superior, ¿verdad?, y los de abajo, y eso aún todavía nosotros lo podemos vivir en el día a día, Nia Juliana, con algunos funcionarios a nivel del Estado que en la actualidad estamos, ¿verdad? Ese ser superior y el ser inferior, ¿verdad? El dominante y el dominado, dicen por allá. Entonces, para nosotros es importante trabajar con los pueblos indígenas y que conozcamos nuestros derechos, ¿verdad? Que conozcamos nuestros derechos, empoderar en cuanto a este tema. El otro tema ha sido la incidencia política hacia afuera, hacia, digamos, la institucionalidad del Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos refiriéndonos a los 3 órganos del Estado, al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, ¿verdad? Y en cuanto a este tema, pues hemos hecho fuerte trabajo porque el Estado reconozca que existen pueblos indígenas en El Salvador, en el territorio salvadoreño. Y pues no solamente que los reconozca, porque una cosa es hablar de que sí, yo te reconozco, pero otra cosa es hablar del respeto, ¿verdad? Del respeto y del fortalecimiento, porque aquí hubo un Estado que se encargó de reprimir y de maltratar, digamos, la identidad cultural del pueblo indígena. Ahora, ¿cómo desde el Estado vamos a impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural, ¿verdad?, de los pueblos indígenas? Y en esa medida reconocer los derechos y fortalecer esos derechos, ¿verdad? En ese sentido, como CESENIS, desde el 2005 venimos impulsando
procesos porque a nivel de este primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, pues se reconozca, ¿verdad?, que existen pueblos indígenas en el territorio. Y es así como comenzamos un proceso de incidencia ante el primer órgano del Estado por lograr lo que el 12 de junio del año recién pasado logramos conquistar, ¿verdad? En realidad comenzamos como CECENIS, luego pues la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en aquel entonces dirigida por la doctora de Carrillo, una mujer muy fuerte a quien admiramos mucho, ¿verdad? Y la queremos bastante. Impulsó la mesa permanente, ¿verdad?, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Luego el licenciado Luna, que retoma el trabajo, y ahora que estamos con el actual procurador, ¿verdad? Entonces, es así como desde esfuerzos del CECENIS surge, digamos, estas iniciativas, y por supuesto que en ese primer órgano de Estado no podríamos hacerlo con las fracciones legislativas que se oponen, digamos, a que los pueblos indígenas fortalezcan sus formas de vida o reconocerle derechos. Por supuesto lo hicimos en aquel entonces, 2005, con algunos diputados y diputadas del FMLN quienes nos apoyaron y nos empujaron, digamos, a que también en ese acompañamiento, digamos, esa fuerza que nos dieron el diputado Walter, que ahora está desempeñando también otros cargos, siempre por el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Pero Walter Durán, pero en realidad ha sido el FMLN, y ahora pues en el proceso de ratificación de esta reforma que se sumaron otros partidos políticos para lograr hacer, digamos, el número que se requiere. Entonces, como pueblos indígenas y como CECENIS en particular, hemos estado trabajando fuertemente porque la dignidad, porque los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos, pero no nos quedemos solo en el reconocimiento, sino pasar de ese reconocimiento hacia el respeto de estos derechos, resarcir esa historia, esa deuda histórica que el Estado salvadoreño tiene para con los pueblos indígenas, no solamente para con el pueblo náhuatl pipil, sino para con los 3 pueblos indígenas que existimos aún en el territorio nacional, ¿verdad? Ahora estamos frente a otros retos, ¿verdad?, que esperamos sea un poco más amigable, digamos, el caminar, ¿verdad?, para lograr estos objetivos que nos hemos planteado. Fuera de cámara hablábamos de cómo el Frente Farabundo Martí, en época de guerra, tenía los nombres de los frentes de guerra reconociendo a los líderes indígenas: el Frente Occidental Feliciano Ama, el Frente para Central Anastasio Aquino, el Frente Central Modesto Ramírez. Había un reconocimiento, pero ustedes están hablando que entre los principales problemas no solo pasa porque se reconozca de palabra, sino que se habla de respeto y de resarcir pues el daño que le causó el régimen de turno. Juliana, ¿qué es lo que ustedes estarían esperando, pero no esperando, más bien lo que ustedes están trabajando para que se reconozca de verdad ese origen de ustedes? Es un trabajo arduo que lo hacemos a diario, ¿verdad?, para que se reconozcan nuestros orígenes. Y bueno, pues agradecer al Estado, porque en muchos ministerios hay mesas. Por ejemplo, el medio ambiente tiene su mesa de líderes indígenas, de las cuales aportamos ideas para las políticas de ellos, ¿verdad?, cambio climático, calentamiento global, reconstrucción de paisajes y otros. Entonces, yo pienso que desde allí estamos aportando. También la Secretaría de Cultura de la Presidencia tiene un programa sectorial que tiene la Mesa Cultural Indígena, donde se construye también la política cultural, ¿no? En esa política cultural, pues, se habla mucho de cómo recuperar los valores perdidos, como por ejemplo la medicina tradicional, cómo alimentarnos de una forma muy natural, sin estar consumiendo tantos alimentos que en un futuro lo que hacen es dañar nuestro cuerpo.
Además de eso, también se ha puesto en la política cultural eso de que el Ministerio de Educación adopte en una forma bien directa y concreta y con mucha responsabilidad el tema de la identidad, donde hemos pedido que por favor se establezcan las escuelas interculturales, donde podamos algunos líderes indígenas con un conocimiento ancestral poder penetrar en las aulas, colaborar con los maestros y que los estudiantes sepan mucho de la cosmovisión. Además de eso, pues con la política de salud, ¿verdad? La política de salud está en revisión, ayer estábamos hablando y que uno de los organismos que la está revisando muy a profundidad para ver si verdaderamente se cumple lo que queremos para los pueblos es el Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño. No la han podido ratificar porque decíamos ayer que están esperando eso y qué bien, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces en la puerta de la casa tenemos esa plantita que nos va a quitar un dolor de cabeza, con muchos secretos, unas gotas de limón en la coronilla y un pequeño masaje. Se van esos dolores de cabeza sin necesidad de tomar esa pastilla que termina en ol, ¿verdad? Panadol, renal, y que en un momento determinado pues nos quita ese malestar en el momento, pero nos daña otro organismo. Nuestros abuelos hicieron uso de todo eso. Entonces, eso los niños, los estudiantes los tienen que saber en su periodo escolar. Pero para eso el Estado tiene que establecer a través del sistema educativo y a través de su currícula esa implementación de una forma directa, porque si lo tomamos como un eje transversal, definitivamente como el maestro lo toma o no lo toma, sino que tiene que estar bien plasmada. Y llegar a la madre naturaleza. Y llegar, que los niños y que las niñas verdaderamente sientan el amor, el respeto a la madre naturaleza. Si nosotros, usted y todos, tenemos 4 elementos que rigen nuestra vida, que la madre tierra, ¿verdad? El abuelo aire, el agua y el fuego sagrado, son elementos de los cuales el estudiante no puede desvalorizar, reconocer que los árboles son nuestros hermanos, pero el niño de esta generación no lo conoce. Entonces, ese es el trabajo que nosotros andamos ahí en la lucha de hacer conciencia a estas personas que están en esos cargos, pero que en un momento determinado o ignoran o no piensan que estamos dejando a esta generación un legado completamente fatal. De muerte. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ese trabajo. Entonces, mi llamado es ese, ¿verdad? Yo he sido maestra por 40 años y entonces ahora nuestra lucha es andar viendo la recuperación de nuestro primer lenguaje, que es el idioma náhuatl, en la zona occidental, central y paracentral, porque allá nuestro respeto para los hermanos lencas, para los hermanos cacahuiras, que también están haciendo un trabajo de recuperación. Todo esto va a llegar a enriquecer nuestra identidad, porque lo que tenemos una gran cantidad de identidades que lo que el mundo occidental nos está dando, nos hemos vuelto consumistas y lo que estamos retomando de lo nuestro es una mínima porción. Y cada día devastamos nuestro planeta, cada día lo estamos destruyendo, pero por el desconocimiento, porque tiene que haber esa armonía del hombre con la madre naturaleza. Y eso está roto. El Papa lo decía hace poco: hermanos, hermanas, que no estemos comparándonos a los conejos. Los conejos tienen muchos conejos constantemente, las conejas. Y nosotros aquí estamos en El Salvador. Ya ni cabemos.
¿verdad? Que no hay que tener todos los hijos que Dios da, sino los que se puedan mantener, obviamente. Betty, ¿ustedes cuentan con un censo como pueblos indígenas? ¿Saben cuántos existen? Hay mucha gente que dice, no, si aquí ya no existen los pueblos originarios, y es muchas veces ese desprecio hasta la ropa indígena tan preciosa. Entonces, quisiera saber si ustedes cuentan con esa Bueno, en realidad es parte de los retos que tenemos por delante que cumplir, y que no necesariamente lo tenemos que hacer ni solo los pueblos indígenas ni solo el Estado, ¿verdad? Porque digamos que en cuanto al tema de los derechos de pueblos indígenas, y parte de los avances en esta materia del derecho es el tema de trabajar con los pueblos indígenas. Y en trabajando con los pueblos indígenas, este Estado salvadoreño, por cuarta vez, el Comité contra la Discriminación Racial le ha hecho observaciones en relación a este tema, a que se debe trabajar, digamos, en datos desagregados sobre la situación de la niñez indígena, la mujer indígena, cuántos indígenas hay, el tema del censo. Y precisamente en agosto del año que recién acaba de finalizar, el Comité contra la Discriminación Racial le observó o le recomendó al Estado salvadoreño que en la ronda de censos del 2017, que ya pronto se debe de comenzar a trabajar en coordinación con los pueblos indígenas todo este tema del censo. No es solamente que nos van a mandar a censar, sino desde cómo implementar este censo, qué preguntas hacer, ¿verdad? Los medios de comunicación deben de jugar un rol importante para, digamos, poner en la agenda pública el tema de los datos, o del censo más que todo. Pero más allá del censo, como pueblos indígenas y como Estado tenemos grandes retos. Ahora tenemos una ratificación, o tenemos un reconocimiento a nivel de la Constitución, pero falta mucho por hacer. Digamos, es lo primero que el Estado salvadoreño hace en este sentido. No solo es que ya se les reconoció el 14 de junio que existen. No, es decir, tenemos que trabajar en una normativa secundaria, trabajar en políticas públicas, políticas de Estado, ¿verdad? Más que políticas públicas, políticas de Estado que ayuden a viabilizar y a implementar los derechos. Es decir, las políticas públicas y las normativas secundarias van de la mano, ¿verdad?, para ayudar a la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Todo lo que la Fundación AMAN y a Julián ha dicho, es decir, el tema de salud, el tema de educación, el tema medioambiental, el tema de la tierra, el tema de la niñez en general, es decir, todas las formas de vida de los pueblos indígenas, ¿cómo las vamos a implementar? No lo vamos a ir inventando así, agarrando una acción, otra acción, a lo que nos va dando el día o a lo que podríamos hacer mañana. Esto tiene que estar regulado en políticas de Estado que nos permitan la continuidad independientemente del gobierno que esté, ¿verdad? Y una normativa secundaria también que nos permita cómo implementar esas políticas, con quiénes, a dónde, ¿verdad? Todo esto va agarrado, el censo, las políticas y las normativas secundarias, ¿verdad? Otro gran tema que tenemos pendiente a nivel del Estado salvadoreño, creo que existe mucho desconocimiento, ¿verdad? Y no es que creemos como institución, como CECENIS, ¿verdad?, y como pueblos indígenas, que existe un gran desconocimiento del tema indígena a nivel de todo el aparataje estatal. Aquí no vamos a hablar solamente del Ejecutivo ni del Legislativo, ¿verdad? Es decir, los pueblos indígenas existimos a nivel del territorio nacional, tenemos ciertos derechos específicos, pero también somos parte de este Estado, ¿verdad?, que también convivimos con toda la población. Entonces, es importante que las instituciones del Estado vayan tomando conciencia, porque todavía, al principio yo decía, todavía existe aquel paternalismo, como ver al indito, ¿verdad?, y ayudarlo a llevar, ¿verdad?, o educar al indígena también, ¿verdad? Es decir, eso ya no puede seguir siendo, sino es de trabajar con los pueblos indígenas, ¿verdad? El otro gran tema es el tema de cómo el gobierno, y aquí el Ejecutivo, va a viabilizar, digamos, o va a instaurar un mecanismo, ¿verdad?, en consulta con los pueblos indígenas, para que, digamos, todo el quehacer de los pueblos indígenas sea acorde
que es una de las recomendaciones que el Comité contra la Discriminación Racial le hacía también al Estado salvadoreño el 12 de agosto de este año, ¿verdad?, en que se establezca un mecanismo real de trabajo con los pueblos indígenas. Entonces, y de qué manera los pueblos indígenas participan también en ese mecanismo, ¿verdad? Nosotros tenemos un principio que es el principio de la consulta previa, libre e informada para lograr para lograr el consentimiento de los pueblos indígenas. No puede el Estado venir solo, inventarse cualquier cosa y decir esto le voy a dar, ¿verdad? No, sino todo debe ser un proceso de consulta y de negociación, de diálogo con los pueblos indígenas, ¿verdad? Y quitarse de la mente, digamos, el ver al indígena como aquel analfabeto o analfabeta que no puede hacer las cosas y hay que hacerle las cosas. También es importante que las instituciones con las que los pueblos indígenas nos interrelacionamos en el día a día deben de entender que los pueblos indígenas tenemos derecho, pues, y borrarse de la mente el ser el dominante y el dominado, ¿verdad? Porque existe todavía mucha prepotencia, digamos, en algunos, tal vez no en las direcciones, pero sí en algunos mandos medios por ahí que todavía... Traer a mi expresión esa relación que Brasil, ¿verdad?, ha instalado 2 proyectos, uno en Izalco y otro en Cacaopera, pero eso va enfocado más que todo a la salud indígena. Entonces, una doctora del Ministerio de Salud de Brasil ha venido en 2 oportunidades a nuestro país a corroborar eso, y el año pasado visitó estos 2 pueblos para ver cómo estamos iniciando o cómo estamos procesando nosotros en visitar la unidad de salud, ponernos de acuerdo con el director para poder ir metiendo, ¿verdad?, y apoyar la política de salud que el Ministerio de Educación, del cual doña Betty ha sido parte de la construcción, yo también. Entonces, hacer la práctica, pues. Eso es lo que puedo decir yo, ya que asistí a Brasil a un congreso de salud indígena y los médicos de Izalco y Cacaopera también asistieron a Brasil para ver cómo funciona el proceso de la salud. Entonces, como también, no sé cómo estamos con México, pero que en medio ambiente nos va a visitar dentro de poco una persona que viene de los pueblos cuna, ¿verdad?, a fortalecernos también en unos mensajes, en orientarnos para seguir creciendo en lo que con respecto a esas relaciones, ¿verdad? O miento, es de Panamá, ¿verdad? De Panamá, los pueblos cuna. Entonces, en ese sentido, pues, como que existe una interrelación y la importancia de un enlace como para poder contribuir quizás mutuamente y sacar adelante primeramente las relaciones y segundo proyectos que van a beneficiar a nuestro querido El Salvador. Sí, yo creo que para nosotros es importante también hacer ver que los pueblos indígenas en la actualidad estamos articulados a través de redes indígenas regionales. A nivel de Centroamérica existe el Consejo Indígena de Centroamérica, que es el SICA, y estamos los 7 países desde Belice hasta Panamá, en donde estamos aglutinados todos los pueblos indígenas de la región centroamericana. Como SICA también establecemos mecanismos de relación con la CAOI, la COICA, ¿verdad?, con los pueblos hermanos del sur, ¿verdad? Es importante también decir que las mujeres indígenas tenemos nuestros instrumentos también regionales organizativos, y ahí es importante mencionar el Enlace Continental de Mujeres Indígenas al cual pertenecemos, el ECMIA, ¿verdad?, desde donde estamos haciendo un abordaje particular, ¿verdad?, de todo el quehacer que tiene que ver con la mujer indígena. Y bueno, también para nosotros es importante mencionar en el marco del derecho indígena, decir que
como pueblos indígenas tenemos varias formas de cómo se nos llama, ¿verdad? Nosotros nos decimos somos pueblos indígenas porque legalmente así está nuestra partida de nacimiento, es decir, pueblos indígenas dice en la Constitución de la República y pueblos indígenas dice el Convenio 169 de la OIT, pueblos indígenas dice la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, ¿verdad? Y en todos los documentos, en el marco jurídico a nivel internacional estamos hablando de pueblos indígenas. Ahora bien, a nivel de familia, digamos ya de la casa, a nivel del país, ¿verdad? Ya a nivel interno somos originarios, somos naturales, ¿verdad? Porque nacimos en un determinado lugar, pero en realidad cuando ya estamos hablando en documentos jurídicos, en documentos legales, tenemos que hacer referencia o hacer llamado a pueblos indígenas, porque si no, en un determinado momento eso puede contravenir al derecho, en el marco del derecho, en la norma, ¿verdad? Ya la norma escrita. En cuanto a al derecho comunitario, digamos, al derecho no positivo, pues pueblos originarios o pueblos naturales. Muy bien. Pero ya en el marco jurídico, pueblos indígenas. Me dicen que casi que 30 segundos cada una. Yo no puedo dejar de preguntar desde la cosmovisión, la visión de ustedes de los pueblos indígenas, ¿cómo ven este concepto, esta filosofía, este modo de vida del cual está hablando el presidente de la República, del buen vivir? ¿Cómo desde su cosmovisión ven ustedes este tema? Yo sé que es una política, ¿verdad?, del gobierno, es una bandera y muy bien, pues, pero tenemos que saber qué es el buen vivir, ¿no? Y yo puedo decir que el buen vivir es la armonía que yo debo tener conmigo misma y con mi prójimo, ¿verdad? Eso es bien importante que nosotros practiquemos eso para buscar la unión de los pueblos indígenas en El Salvador y no dar conceptos equivocados y ponernos a hablar del prójimo, y desde ese ángulo no es un buen vivir. Entonces esa armonía con la madre tierra es el buen vivir. Por lo tanto, pues, que el Estado haya establecido, y que muy bien, porque lo bueno se retoma, ¿verdad? Solo nos hace falta trabajarlo más a profundidad, porque solo se habla del buen vivir, pero necesitamos como proyectos para hacer más profundo el tema en las diferentes comunidades y que entiendan que el buen vivir no solamente es porque yo voy a tener al frente una pantalla de televisión, no es porque yo coma bien, no se trata de eso, ¿verdad? Es más profundo. Y eso es lo que muchas veces el concepto está equivocado en una forma de interpretarlo diferentes comunidades, y no digamos personas que andan hablando del buen vivir en una forma equivocada. Muy bien. Entonces yo necesito eso, ¿verdad? El tiempo se me ha terminado, pero ustedes querían hacer un anuncio para el día de mañana y para el domingo, rápidamente. Yo lo quiero hacer a título de Organización José Feliciano Ama, de invitar al pueblo salvadoreño para que asista el 25, el día domingo, es un día de descanso, para que se unan a nuestro esfuerzo. Vamos a tener ceremonia, danza, ponencia, teatro, exposiciones. Vamos a tener todo el día la exposición. ¿Dónde y a qué hora? Eso va a ser en el Llanito, desde las 6 de la mañana, desde la puesta del sol hasta las 4 de la tarde. Vamos a compartir el desayuno indígena, ticucos, tamales, pan de tuza, café, chocolate, y en el almuerzo la sabrosa sopa de chilay. Y esperándolos de que lleguemos con una disponibilidad. Vamos a tener testimoniantes, ponencias, y esperemos que los espíritus estén completamente agradecidos, porque los estamos reivindicando año con año. Domingo 25 y 22. Y para mañana tenemos una conferencia de prensa también aquí con la Fundación AMA,
¿verdad? Donde vamos a estar también dando nuestro posicionamiento respecto al tema. Muy bien, Gracias. Muchísimas gracias. Damos tanto a Betty Pérez como a Juliana Ama por haber acompañado esta noche Gente Ve Opiniones. Quedamos en deuda en seguir profundizando más temas y pues serán invitadas próximamente. Y a usted, amiga, amigo, rápidamente nos vamos porque aquí hay más en Gente Ve. Gracias por su sintonía.